sino doble sus rodillas delante del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué sucederá? Padecerá persecución. Pero bendita la persecución, hermanos, porque esas injurias, esas críticas, esa mala fama que se nos hace, es para la gloria del Señor, cuando nosotros seguimos su consejo. Entonces, tercera aplicación, que no sean las opiniones ni las críticas humanas las que guíen nuestras vidas, sino la santa palabra de Dios. Si llega el domingo y su familia le dice, ¿vas a ir de vuelta a perder tiempo en la iglesia? Dígale, sí, pero no voy a perder el tiempo, voy a cumplir con lo que el Señor Jesús nos ha pedido, que nos congreguemos, que el día domingo estemos allí para escuchar su palabra, para alabarle, para orar, para meditar en la Escritura. ¿Amén? Amén. Qué gozo, hermano. Miren la lluvia que hay. Yo cuando venía en el auto pensaba, hoy vamos a hacer pocos. Pero miren, está llena la iglesia. Qué gozo. Qué gozo, hermano. Gloria al Señor por ello. Verso 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Sabe que cuando leemos esto podemos llegar a pensar que no podemos alcanzar la sabiduría porque ella se va? Alguien podría leer y pensar eso. Pero en realidad, hermanos, lo que quiere decir es que a la sabiduría hay que perseguirla hasta encontrarla. Hay que buscar la sabiduría. Hay un pasaje en Proverbios que dice, en una de las versiones modernas de la Biblia, que aunque tengamos que vender todo lo que poseamos con tal de alcanzar la sabiduría, que lo hagamos. Que lo hagamos. Verso 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. El rey Salomón estuvo trabajando en examinarlo todo, tanto lo sabio y lo excelso como la maldad y la insensatez. Y encontró que la mujer adúltera es más amarga que la muerte. Qué expresión más fuerte, ¿no? La mujer adúltera es más amarga que la muerte. Vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de este tema del adulterio. Proverbios capítulo 6, versos 32 y 33. Dice la palabra del Señor, Proverbios 6, versos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es decir, es un necio. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Qué versículo más impactante, hermanos. Dice, el que tal hace, corrompe su alma. Mire usted cómo este pecado no solo afecta lo exterior, sino que afecta el alma de la persona que lo comete, la corrompe. Dice que va a hallar heridas y vergüenza, y su afrenta nunca será borrada. Va a estar permanentemente en su corazón, en su conciencia. Capítulo 7, verso 6 al 27. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 7, verso 6 al 27. Dice el verso 6,
Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular, que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Tremenda la ilustración, la historia que nos cuenta. Dice Proverbios 6, 32 y 33, que el que acomete adulterio es falto de entendimiento, es un necio, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será perdonada. Esto nos lleva a la cuarta y última aplicación, mis hermanos. El adulterio es el pecado más destructivo que puede existir. Destruye el alma del adúltero y su pecado perdura en su conciencia. Su pecado perdura en su conciencia. ¿Sabe que cuando uno lee estos pasajes en Proverbios o en Eclesiastés, en un contexto cristiano, uno dice: esto es algo lejano para nosotros. Esto no sucede dentro de la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que tristemente en hombres y mujeres que viven una vida externamente cerca de Dios, pero internamente lejos del Señor, estas cosas pueden llegar a suceder. Pueden llegar a suceder. Quizá usted conoce algún caso de una familia que se destruyó por causa del adulterio. Quizá usted conoce algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios, que de pronto su vida y su servicio a Cristo se vio truncado por causa de este pecado. Y déjeme decirle, hombres que están casados, que han hecho un voto, ustedes no son la excepción. Yo no soy la excepción. Todos nosotros que hemos hecho un voto de matrimonio con nuestras esposas debemos cuidarnos de estas situaciones. Debemos tener temor del Señor, como hemos visto en el punto anterior, y ese temor de Dios va a liberarnos de caer en esta situación.
Amén. No crea que usted está exento de esto. Si usted cree eso, está pronto a caer. Dice la Escritura, el que esté firme, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea cosa que caiga, no sea cosa que caiga. El adulterio es el pecado más destructivo que puede existir. Destruye el alma del adúltero y su pecado perdura en su conciencia. Versículo 27 al 29 para terminar. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. He aquí solo esto he hallé, o encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Miren, hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que creen que su situación es perfecta delante del Señor, hablando en sus propias obras, que son buenas personas, como meditábamos hace rato, que han alcanzado cierto estándar de justicia en su vida y que por ello son aceptas delante del Señor. Pero como hemos visto en el verso 20, la Biblia declara absolutamente, con absolutez, que no hay nadie justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El versículo 29 refuerza esta idea y dice: Dios creó al hombre recto, pero ellos fueron descendiendo en su camino hacia la maldad. ¿Sabe que Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante nos habla de esto? Y nos muestra cómo el ser humano, a pesar de tener indicios de que Dios existe y que su ley es perfecta, deciden por voluntad propia autoengañarse y pensar que Dios no existe. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y si usted lee el libro de Romanos, en la cita que acabo de mencionar, va a ver cómo el hombre va descendiendo en su maldad, cometiendo actos vergonzosos de los cuales Dios no les dejará escapar. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que se revela, hermanos, desde los cielos? ¿Cómo? La ira de Dios. Presta atención, la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí muestra cómo el hombre va degradándose. En vez de adorar al Creador, ¿a quién adoraron? A las criaturas. Y eso contempla a otro ser humano. La idolatría es el primer pecado que se menciona aquí, donde el hombre comienza a degradarse. Adorando a un ave, adorando a un cuadrúpedo, adorando a un mamífero, pero también adorando a otra persona, pecador, pecadora, igual que ellos. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Segundo escalón de descendencia: lujuria, lascivia, pecados sexuales. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo esta escalera descendente en la maldad, en el pecado. Y ese es el mundo, hermanos, en el que estamos. Y quizá usted en toda esta larga lista de pecados se vio reflejado. Quiero decirle que si usted está siendo movido a reconocer su pecado, es el Señor obrando. Porque de todos estos pecados hay perdón. Todavía hay perdón. Nuestro Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, que descendiera a esta tierra y tome forma de hombre. Y nació, como usted, como yo. Él nació de una manera milagrosa a través de una concepción virginal, y cuando fue un adulto comenzó a mostrarse como el Hijo de Dios, predicando el Evangelio del arrepentimiento. Marcos 1:15 dice que Él salió a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó acerca del reino de los cielos, también sanó enfermos, liberó a los oprimidos de Satanás. Lo dice la Escritura que pasados 3 años de su ministerio terrenal, Él cumplió con la voluntad de su Padre, que era morir por cada uno de los que creen en Él. ¿Sabe que en la cruz del Calvario, donde el Señor se entregó, no murió por sus propios pecados, pues Él no cometió ninguno? Es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Sino que cuando Él se entregó para recibir la justicia de Dios, se entregó para morir por sus pecados y por mis pecados. Dice la Biblia en San Juan 3:36 que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. ¿Crees en Cristo como tu Salvador? ¿Crees que Él puede perdonar tus pecados? ¿Crees que Él puede darte el perdón y la vida eterna que deseas? Quiero invitarte a que reflexiones en esto, que puedas orar a Dios en tu interior y puedas decirle: Señor, me reconozco un pecador, perdona mi pecado y hazme un hijo tuyo. Amén. Todavía hay perdón, todavía hay gracia, todavía hay salvación.
día en el que ya no la va a ver, sino que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oramos para terminar. Amado Dios, te damos gracias por esta noche y por tu santa palabra. Padre, pensamos en esto que dice en el versículo 29, que tú creaste al ser humano recto, pero él fue descendiendo en sus pecados, alejándose de ti. Y te damos gracias porque nosotros éramos esos hombres y esas mujeres que estábamos lejos de ti, pero en tu gran amor con que nos amaste, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él sea nuestro sustituto y Él lleve la consecuencia y el castigo de nuestros pecados. Te damos gracias porque a través de la fe en Él y del arrepentimiento podemos ser perdonados, podemos tener nuestra cuenta limpia y podemos tener vida eterna en Él. Te alabamos por esto, Padre, y te pedimos que obres en cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso del Señor Jesús oramos.